esta exposición que tenemos todos al espacio digital puede vulnerabilizar tanto colectivos como también buscar nuevos espacios de apoyo, y hoy tenemos una mesa interesante que vamos a estar escuchando las distintas miradas y los distintos trabajos que vienen realizando Vicente Alcántara, que es psicólogo del Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares, que nos va a empezar a compartir su experiencia, y continuaremos con los demás ponentes. Las preguntas son bienvenidas, las vamos a tomar hacia el final. La idea es que sea un espacio de mucho enriquecimiento para todos, donde repensarnos en este ser digital y en cómo la exposición nos brinda nuevos espacios posibles de ser vulnerados. Así que te doy la palabra, Vicente, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Mora. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estemos comunicando, ¿vale? Yo os voy a presentar un pequeño PowerPoint que os he elaborado para introducir un poquito lo que es la vulnerabilidad, y voy a ir explicando un poco cómo yo trabajo en la consulta, ¿vale? Y entonces en cualquier momento me podéis interrumpir, no es necesario explicar todo el Power, porque tampoco quiero algo mucho más interactivo por parte de vosotras y vosotros, o en el caso de las preguntas, ¿vale? Entonces, si os parece, os comparto el Power y en cualquier momento, por favor, me podéis parar o me podéis hacer cualquier pregunta o interrumpir, que no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, inicialmente yo aquí os he presentado el tercer congreso mental que doy de salud mental y digital, para trabajar sobre todo con la vulnerabilidad que nos genera el hecho de exponernos a nivel digital cuando estamos haciendo terapia. Doy las gracias a Juanjo y a los colaboradores por haberme invitado en este congreso, que para mí la verdad es que es un placer poder estar aquí con vosotros y compartirlo. Entonces, como os decía anteriormente, el hecho de que nos podamos exponer a nivel digital haciendo terapia o realizando consulta, por un lado, esa exposición nos genera mucha vulnerabilidad, pero no tenemos que olvidar que es muy importante que en muchos casos, en un tanto por ciento bastante elevado, hay una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque esa oportunidad puede ser útil para esa persona cuando está buscando ayuda a nivel terapéutico. La terapia online en un momento determinado puede eliminar esas barreras geográficas que en muchos casos se dan. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con personas del colectivo LGTBI, entonces muchas personas no residen donde yo estoy viviendo. Yo vivo y paso consulta en Palma de Mallorca, en España, y entonces la eliminación de esas barreras geográficas muchas veces los pacientes las agradecen muchísimo. Es una nueva forma de realizar consulta y hay una posibilidad de aliviar ese malestar psicológico sin tener obstáculos. Es decir, es verdad que en un momento determinado puede haber una vulnerabilidad, pero esa oportunidad que nos genera el poder compartir eso con el paciente está bastante bien, sobre todo como terapeuta y para los pacientes. No olvidemos que tenemos que tener en cuenta los usos y el tipo de abuso que en algunos casos se puede dar en diferentes modalidades que se pueden utilizar a la hora de realizar la terapia. Es un fácil contacto para el paciente contactar con nosotros a través de nuestra página web, a través de las páginas web de los colegios oficiales, donde estemos ahí para que el paciente, cuando busque esa información, le sea útil y le sea práctica. RAI nos explica que la vulnerabilidad es que cuando la persona se puede sentir en un momento determinado herido, con una lesión que puede ser tanto física o moral. Esto, sobre todo en terapia, lo tenemos que reducir al máximo. Este riesgo que siente esa persona puede ser ante situaciones o peligros inminentes, o situaciones que el paciente ya ha vivido y que nos pone sobre la mesa cuando entra en consulta. Esas personas muchas veces presentan debilidad, sienten amenaza y muchas veces aparecen también con situaciones de riesgo. ¿Todo esto de qué depende? Depende fundamentalmente de la edad del paciente, del estado de salud que presenta y de las condiciones ambientales en las cuales estemos trabajando. En ocasiones también nos plantean el hecho de si terapia online versus presencial.
yo creo que no se trata de elegir una u otra, sino con los efectos que hemos tenido con el tema de la pandemia, todos los profesionales nos hemos tenido que adaptar a la situación de realizar terapia online. Y ahora mismo no se trata de elegir o una u otra, sino que tengamos en cuenta si es más viable de una forma u otra, si es sostenible de esa forma y sobre todo cuando empleemos y nos expongamos en situaciones online, es muy, muy importante que se cumplan todas las normas éticas. Eso es fundamental, ¿vale? Como os decía anteriormente, puede haber vulnerabilidad, pero también hay oportunidades. ¿Por qué? Porque podemos hacer una intervención muy focal hacia un problema que es muy concreto hacia el paciente y hacia la demanda que nos hace el paciente cuando en un primer momento entra en consulta con nosotros. Hay una eficacia que es elevada cuando se plantea esta intervención desde un encuadre psicoterapéutico, independientemente del enfoque en el cual empleemos. El objetivo fundamental que tenemos como terapeutas es generar alivio en la persona. Y para generar ese alivio es importante que desde el primer momento en el cual estamos trabajando con el paciente vía online, es que tenemos que vincular con esa persona y tiene que haber una aceptación incondicional. Reconocer y validar todos los avances que esa persona, ese paciente o la paciente está realizando en terapia, ¿vale? Aquí os pongo las directrices del APA, que son las 8 fundamentales que tenemos que tener en cuenta para cuando estamos realizando terapia online. La competencia del psicólogo, cumplir los estándares de protección, el consentimiento informado es muy importante, que antes de iniciar la terapia online nos pongamos en contacto con el paciente, le mandemos el consentimiento informado y le informemos de la situación de cómo vamos a ejecutar esa sesión online. Evidentemente no tenemos que olvidar la confidencialidad de los datos que nos proporciona a nivel personal y también de la información que nos da en la sesión. Tenemos que tener seguridad y la transmisión de esos datos tienen que estar también protegidos. Tenemos que tener también en cuenta, según las normas del APA, cómo una vez finalizada la terapia tenemos que proteger o eliminar esos datos o esa información. En el caso que estemos utilizando alguna prueba o algún test para evaluación, es importante también que lo adaptemos al formato online, pero teniendo en cuenta que no tienen que perder ni validez ni fiabilidad, ¿vale? Y, por último, la práctica interjurisdiccional, que aquí principalmente lo que hacemos es estar habituados y acostumbrados y conocer las leyes que hacen que nos protejamos en relación a esto. Entonces, si en algún momento, como os he dicho antes, si me queréis parar en cualquier momento a hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, ¿eh? Yo pensaba, Vicente, perdón, acá, Mora, pensaba en esto que traías antes, que es clarísimo lo que planteás. Cómo a veces también uno puede pensar en tratamientos híbridos con ciertos pacientes y cómo nos encontramos constantemente teniendo que reevaluar, ¿no? Esto que decís, por un lado, están las condiciones para seguir con la virtualidad, debemos volver a la presencialidad, hay que hacer algo en intercambio, y algo importante en esto que planteabas del consentimiento informado, cómo es un documento que tiene que estar vivo, ¿no? Que puede sufrir modificaciones y que hay que estar atento a que, desde la cosa más simple de que el paciente cambie, por ejemplo, de ubicación, se requiere esto, ¿no? Bueno, volver a ajustar, volver a determinar cuáles son las necesidades de completar ese acuerdo entre las partes, cómo en la virtualidad lo que nos expone es a todo el tiempo estar rechequeando, ¿no? No es algo dado, instalado, ¿no? Efectivamente. Como tú bien decías, tenemos que tener en cuenta que es que depende, porque en muchos casos tú puedes haber empezado una terapia online y hacer varias sesiones y luego el paciente puede cambiar de comunidad, puede cambiar de provincia, puede cambiar incluso de país. Yo en mi caso personal, por ejemplo, al ser isleños y vivir en una isla, muchas veces tengo pacientes que son residentes aquí en Mallorca, cuando vienen esos pacientes viven o estudian fuera en el extranjero, entonces lo que hacemos es un mix, como tú comentabas. Es decir, cuando ellos vienen aquí en periodo de vacaciones, en periodo estival, hacemos consulta presencial,
¿vale? Pero cuando ellos vuelven a sus sitios donde están trabajando, donde están estudiando, volvemos a retomar la terapia online, con lo cual ahí sí que estamos haciendo un mix. Por mi experiencia clínica es perfectamente compatible, es decir, los pacientes se adaptan muchísimo tanto a una versión como a otra, ¿vale? No hay una incidencia que puedas decir que prefieren más presencial que online, depende en cada caso, no podemos generalizar, eso sí es así. Totalmente. Gracias, Sí, seguimos. Muchas gracias. Seguimos compartiendo. Aquí os he puesto un poquito, ¿vale? ¿Qué consideraciones tenemos que tener a la hora de realizar el trabajo? Esto muchas veces, cuando yo superviso a otros compañeros, siempre me lo comentan y me dicen, eso es importante que se diga porque en muchos casos no lo sabemos. Una de las cosas que tenemos que hacer es preparar el sitio de trabajo y la preparación del terapeuta y del paciente antes de iniciar la sesión. Es decir, cuando vamos a iniciar la sesión, parecen cosas muy sabidas, pero que yo creo que es importante que informemos al paciente porque un error en esta preparación del lugar del trabajo puede ocasionar una situación que sea complicada, ¿vale? Entonces, cuando preparemos el trabajo, es importante, por ejemplo, cuando yo le mando al paciente el consentimiento informado online, al mismo tiempo, en el mismo correo le adjunto las instrucciones básicas que yo creo que son necesarias para que podamos tener una buena conexión online, ¿vale? Pues, por ejemplo, que esté sentado en una silla con reposabrazos, que tenga los pies en el suelo, que tenga el ordenador conectado a la luz, que tenga una buena conexión, que tenga los auriculares y el micrófono que estén comprobados, que tenga pañuelos, que tenga agua, que tenga hojas o un lápiz o un bolígrafo para que pueda tomar notas. En muchísimos casos también es importante que cerca puedan tener un suéter o una manta, porque en ocasiones cuando estamos haciendo una sesión puede bajar la temperatura corporal del paciente. Entonces, para no parar esa sesión y esa consulta, pues tener a mano eso, pues una manta o un suéter que se lo pueda poner. Es importante que cuando estemos en la sesión no esté sujetando el iPad o el móvil, sino que tenga un dispositivo que pueda estar sobre una mesa para que él pueda tener las manos libres, ¿vale? Y luego hay veces también que es importante que tengamos en cuenta que no estén ayunas. ¿Por qué? Pues porque una persona ya de entrada que no haya comido nada, que no haya ingerido nada, bueno, parece que está ahí, pero es importante que no lo olvidemos, ¿vale? La preparación del terapeuta antes de iniciar, igual que nosotros preparamos al paciente para que nosotros podamos hacer la consulta y la terapia con él, también nos tenemos que preparar nosotros. Es decir, nosotros también tenemos que tener el ordenador conectado a la luz, con la batería lo suficientemente cargada para que nos aguante toda la sesión o todas las sesiones que vamos a realizar, revisar la conexión a internet, que sea buena, ir al baño, importante, antes de ir a la sesión, ¿vale? Porque si en un momento determinado estamos en la sesión y tenemos que salir al baño, esto no se debe hacer, porque interrumpimos el proceso de vinculación que se está generando a nivel terapéutico, con lo cual es importante que lo tengamos en cuenta. También tener el expediente del paciente y hojas donde podamos tomar anotaciones. A nivel de consideraciones clínicas, pues el psicólogo o la psicóloga tiene la máxima responsabilidad para tomar las decisiones en consulta, siempre, ¿vale?, consensuadas con el paciente, ¿vale? Es decir, cuando hay situaciones que en un momento determinado pueden ser complicadas o complejas, siempre chequear al paciente. ¿Está bien esto para ti? ¿Es demasiado? ¿Paramos? ¿Cómo quieres que lo podamos hacer? Porque esa relación vehicular que hay, ese vínculo, es muy importante, porque en muchos casos nos podemos encontrar pacientes que cuando vienen muy traumatizados, vienen con mucha situación, con temas de apego, y muchas veces el terapeuta es una base segura de apego para ellos. Entonces, si hay un buen vínculo, esa forma de mantener de forma individual esa calidad, esa eficacia y esa seguridad que podemos tener a la hora de realizar nuestra intervención. La alianza terapéutica o vínculo terapéutico, pues tenemos unas actitudes básicas, una escucha activa, empatía, una aceptación incondicional. La habilidad a la hora de escuchar tiene que ser clarificar las situaciones que en un momento determinado pueden ser más complejas y expresar
y hacer un resumen de ello. Y a nivel de competencia de acción, siempre en muchos casos realizar preguntas abiertas, que en un momento determinado puede haber confrontación en el momento terapéutico, y también generar información para que el paciente pueda llevarse toda una serie de herramientas para que ahí fuera, cuando esté fuera, pueda tener una mayor calidad de vida, ¿vale? Aquí también os he incluido un poquito cómo realizar la evaluación con un paciente. Como he dicho anteriormente, empatía sobre todo. No tenemos que tener una mirada egocéntrica, sobre todo yo, por ejemplo, que trabajo con muchos pacientes del colectivo LGTB, tenemos que olvidar esa mirada heterocentrista y egocentrista, tenemos que abandonar esa mirada personal y no aplicar esos baremos y códigos que cada uno de nosotros tenemos como personas. Estamos trabajando como terapeutas y ahí todo eso es vínculo para el paciente, para trabajar con ese paciente y vincular y ayudar a ese paciente. Es importante que cuando trabajemos con el paciente podamos conocer los entresijos, los códigos que puede tener ese paciente en un momento determinado, si pertenece a un colectivo determinado o a una situación determinada, qué costumbres tiene, qué valores tiene, y así podemos construir un marco en el cual haya un momento de comprensión y de entendimiento cuando estamos trabajando con el paciente. Eso es muy, muy, muy importante. Es muy favorable que la comunicación sea de calidad, empática, conocer el entorno del paciente, tener habilidades de escucha, como he repetido anteriormente, realizar un refuerzo siempre positivo, utilizar el mismo lenguaje que utiliza el paciente y conocer, como he dicho antes, esos códigos que puede tener el paciente, que es muy importante, porque utilizar el mismo léxico y utilizar esos entresijos que el paciente pueda conocer, eso al paciente lo que le genera es una sensación de acercamiento. Y no olvidemos que muchas veces el paciente cuando llega a nosotros en consulta son pacientes que vienen muy juzgados por el entorno, por la sociedad, por donde están viviendo. Entonces, no es muy, muy, muy básico que en terapia no sientan lo mismo que pueden sentir en la calle, es decir, que no se sientan juzgados ni evaluados por nosotros. Y a nivel, cuando nos exponemos también que estamos realizando la terapia online, la recogida de historia yo la hago de la misma forma, exactamente igual que la hago cuando la hago en forma presencial. Es decir, inicialmente cojo la demanda del paciente, que él me cuente qué problemas tiene y qué sintomatología presenta. A partir de ahí, una vez que él me ha transmitido esa información, yo genero y confecciono el genograma. Confeccionar el genograma me da muchísima información acerca de la historia del paciente. Si sus padres están separados, si están juntos, si ha habido algún duelo, si ha habido algún duelo que esté abierto o cerrado, qué tipo de patrón de apego estamos teniendo con el paciente. Es importante que sepamos el identificar el patrón de apego que tiene el paciente, porque no es lo mismo poder trabajar con un paciente que tenga un apego, un estilo de apego ansioso preocupado, con una persona que tiene un apego con un estilo evitativo. La forma de comunicarnos y de acercarnos no es la misma, ¿vale? Entonces, reconocer el tipo de apego y valorar el tipo de apego que tiene el paciente es muy importante. Tener en cuenta los problemas relacionales que pueda traer, el consumo de alcohol, drogas y tóxicos, si está tomando fármacos, el nombre del fármaco, la dosis que toma y la posología que hay. También chequeo cuando hago la recogida de historia el aspecto físico, qué piensa de su aspecto, cómo se siente, qué relación tiene con la comida, porque eso es importante porque ahí podemos detectar si en un momento determinado puede haber algún tipo de trastorno alimentario. Con lo cual, cuando recojo la historia, recojo todo eso que os he comentado aquí en esta presentación para poder empezar a hacer una buena conceptualización del caso, ¿vale? Y a partir de esa conceptualización arrancar y empezar a trabajar con el paciente de una manera ordenada y con una ruta. Esa ruta que podemos marcar a la hora de trabajar es importante transmitírsela al paciente, porque el paciente lo sabe y el paciente sabe lo que estamos haciendo. No se siente perdido, se siente acompañado. Y emocionalmente eso
le genera muchísima confianza y muchísima seguridad con el terapeuta o la terapeuta, ¿vale? Aquí no sé si explicaros el modelo en el cual yo utilizo a la hora de trabajar, que es el modelo centrado en tareas. Hablamos de una inteligencia emocional, luego empezamos a trabajar la gestión de las pérdidas que haya podido tener el paciente, también tenemos en cuenta esas ganancias que ha podido tener o que va a tener a la hora de elaborar su proceso terapéutico. Podemos construir esa identidad propia desde el bienestar y la mejoría que va obteniendo en terapia y la comunicación y la superación de las secuelas que puede tener, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta de momento? No, hasta ahora vamos bárbaro, Vicente. Vamos a darle cierto dinamismo, así damos lugar a los otros ponentes y poder después entrar en un diálogo más fructífero entre todos. Fenomenal. Dale. Gracias. Por favor. A ti. A ver si... Bárbaro, muchas gracias. A ti. No se te escucha, Clara, ¿eh? Ahora sí. Sí. Tengo una pregunta para el doctor Alcántara. Al principio usted mencionaba la edad como un factor de riesgo para la atención desde las diferentes líneas que nos permite la virtualidad. Ese factor de riesgo, ¿en qué puede centrarse con respecto a la edad? Sobre todo, lo que hay que tener en cuenta, Clara, es que si estamos trabajando con un menor, ¿vale? Dentro del consentimiento informado, una de las cosas que tenemos que tener muy integradas con nosotros mismos, ¿vale? Y que eso se habla siempre desde todos los colegios profesionales, es que cuando estemos viendo un menor, antes de ver el menor, sea online o sea de forma presencial, tenemos que tener el consentimiento informado de ambos progenitores. Eso es muy importante. Si alguno de los progenitores se niega a firmar el consentimiento por lo que sea, por cualquier situación que él encuentre que no, es importante que no se vea ese menor, ¿vale? Es decir, es importante que tengamos en nuestro poder el consentimiento informado de ambos progenitores para poder ver el menor. Si no, no. Ok, no tiene que ver entonces como con la edad y con respecto a cómo se asume la virtualidad por parte de ellos. Eso sería más desde el mismo encuadre con el paciente. Efectivamente, yo lo enfoco siempre desde el encuadre, independientemente de la edad que tenga el paciente. Cuando yo he hecho referencia a la presentación de la edad, me refería sobre todo a menores de edad. Luego, a la hora del encuadre, evidentemente, cuanto más familiarizado está el paciente con la realidad virtual, con esa exposición virtual, mucho más fácil es estar ahí. Porque muchas veces, cuando la edad es mayor, se manejan quizás con mayor dificultad, pero que no hay nada que no podamos enseñarle o que pueda aprender para que podamos acercarnos a poder hacer, porque una persona tenga una edad más mayor, pueda hacer perfectamente una sesión online sin ningún problema. Muchas gracias. Es parte de lo interesante, ¿no, Vicente? De lo que nos expuso la pandemia, situaciones que antes hubiésemos contemplado como que no eran beneficiosos el dispositivo online, la verdad que nos vimos expuestos a tener que trabajar de todos modos, encontrándonos con varios beneficios, ¿no? Dadas las condiciones y el acuerdo correspondiente, como situás, y ya sea con menores o también en esto, ¿no? No solamente contar con el dispositivo, sino con las competencias por parte del paciente a poder hacer uso de ese espacio, ¿no? Efectivamente, así es. En la pandemia quizás ha sido donde mejor hemos aprendido a tener que adaptarnos, porque claro, había personas mayores que no eran menores de edad, sino que eran mayores y que a lo mejor no estaban acostumbradas ni estaban socializadas con el tema del internet, del ordenador, pero a raíz de la pandemia el malestar empezó a ser tan intenso que lo que hicieron fue aprender. Yo había situaciones en las cuales me decían, yo quiero verte a tal hora porque en esa hora mi marido se puede ir a la terraza y yo puedo tener un espacio, porque claro, como estábamos confinados, todo el núcleo familiar estaba en la casa, entonces a veces
La dificultad venía no por la vía de la virtualidad, sino porque no encontraban un espacio físico donde poder tener esa tranquilidad y esa seguridad y esa confidencialidad, ¿vale? Pero que se resolvía, ellos mismos se buscaban estrategias y se podía resolver. Y yo, la verdad es que la pandemia me ha enseñado muchísimo precisamente por eso, porque muchísimos pacientes era de, no, yo quiero continuar, pacientes que nunca habían hecho terapia online y me decían, no, yo quiero seguir online porque no quiero dejar aparcar mi terapia. Y la verdad es que fue un éxito. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy, muy clara y llena de información, Vicente, tu ponencia. Muchas gracias. Clara, le da